Entonces, para hablar de indicadores, ¿cierto? Vamos a revisar algunas definiciones. Vamos a partir con la ONU, ¿cierto? Que pertenece a la Organización Mundial, y define a un indicador como, o de acuerdo a, o en realidad para unir la palabra, dice que los indicadores sirven para clarificar y definir de forma más precisa objetivos o impactos, se entiende, de algunas acciones. Son medidas verificables, por lo tanto tienen una base objetiva, de cambio o de resultado, diseñadas para contar con un estándar, ¿se fijan? Entonces, para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso, ¿cierto?, de algo. Con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos produciendo productos, produciendo productos y alcanzando con estos objetivos, que es el propósito que tiene el sistema de control. Siempre es facilitar la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la organización. Eso probablemente me lo van a escuchar repetir muchas veces, porque es importante tener presente que todo esto que hacemos en el mundo del control es para contribuir a la toma de decisiones, para que esa decisión sea lo más oportuna posible, con la información más completa también que se pueda, aunque si yo tengo que priorizar cantidad versus oportunidad, yo prefiero oportunidad, puesto que es probable que nunca tengamos la posibilidad de tener toda la información que quisiéramos para tomar decisiones. Por lo tanto, a veces es más importante priorizar que la información esté oportunamente para que se puedan tomar decisiones también oportunas, antes que sea muy tarde, o antes que los costos sean muy altos, o antes que sea irreversible la situación. Bien, vamos a agregar algunos elementos para definir mejor. También podríamos decir que un indicador también puede ser un valor, un valor así en absoluto, pero por lo general es una relación entre variables que permite siempre tratar de hacer la vida mejor y más fácil, por lo tanto sintetizan o permiten observar de manera más simple cierta situación, incluso cierta tendencia de cambio, porque un indicador también puede ser un porcentaje de variación. Si es positivo y si es negativo, me dirá si el cambio es positivo o si el cambio fue negativo, ¿cierto? Generadas con el objeto o fenómeno, en el objeto o fenómeno observado. Se habla de fenómeno porque se entiende que es algo que todavía yo no entiendo bien, ¿cierto? Y que son los indicadores los que me van a ayudar a comprender bien lo que ahí ocurre, ¿cierto? Siempre contrarrestándonos o mirando así, a lo menos de reojo, siempre los objetivos, ¿cierto? Y particularmente las metas previstas. Entonces, ¿cómo pueden ser estos indicadores? De distintas formas, de distintos tipos. Pueden ser valores, unidades, también una expresión del comportamiento, ¿cierto? O del desempeño de una organización a nivel global, o una parte también de esta, cuya magnitud siempre, al ser comparada con algún elemento de referencia, como les digo, eso es muy importante. Por lo tanto, no basta con tener el valor, no basta con medir, como ya les decía, hay que tener información de ese parámetro para poder evaluar. ¿Ok? Entonces, pueden estar señalando una desviación sobre la cual se podrán tomar decisiones correctivas de manera preventiva y ojalá de la manera más oportuna posible, pero si no, por lo menos para futuras decisiones. ¿Ok? Entonces se construyen a partir de información principalmente disponible, y esto también me lo invento yo, porque muchas veces personas que vienen desde afuera ven a la organización, ¿cierto? No en su conjunto, y quieren hacer cosas que son muy difíciles de hacer para veces para la organización. Entonces, se dice que no siempre lo perfecto es amigo de lo bueno. En el mundo del control yo creo que también es igual. Yo estoy segura, como les digo, yo trabajé por lo menos 7 años en control de gestión, y yo me atrevería a decir que el servicio en el que yo trabajaba por lo menos manejaba unos 5.000 indicadores, fácilmente, y casi me estoy quedando corta. Entonces yo digo, si existen 5.000 indicadores, ¿por qué a veces hay que crear nuevos indicadores? ¿No será que tengamos que agregarle valor a lo que ya tenemos? O es más, evaluar, ¿cierto?, lo que tenemos, y no solamente medir, porque ahí yo reconozco que muchas veces nosotros medíamos, muchas veces nosotros entregamos esta información de los compromisos de gestión a los referentes del ministerio, ¿cierto?, para que ellos nos evaluaran, ¿cierto?, y nosotros mismos no nos evaluábamos.
Por ejemplo, hay unos indicadores que surgen de la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, como ustedes saben, es una ley que dura un año, ¿cierto? Y al cabo de ese año ya esa queda ley obsoleta y se reemplaza por la del año siguiente. Pero cada servicio público está comprometido a informar ciertos indicadores básicos de gestión. En el caso de salud son los indicadores de la glosa 04. Ya no, ustedes no los conocerán tal vez, pero son de 3 ámbitos. Del ámbito de gestión clínica, gestión de recursos humanos y gestión financiera. De hecho, yo escribí un artículo que se llama precisamente Relación de las estrategias con los indicadores de gestión. Y que ustedes pueden ver que yo tomé estos datos de la glosa 04 y los comparé, pero fue una comparación porcentual, nada, pero aún así creo que fue útil mirar el contraste entre los resultados, ¿cierto?, de estos indicadores de gestión versus las estrategias y cómo están estas vinculadas y relacionadas. Bueno, lo que sí es importante entender de que estos indicadores son una obligación que cada servicio debe entregar a través del Ministerio de Salud al Congreso Nacional, ¿cierto? Ellos tienen acceso a estos datos para verificar que los recursos que han sido destinados al sector salud son capaces de mostrar buenos resultados, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos que entregar una información cualitativa y cuantitativa cada 3 meses. Pero yo reconozco que muchas veces esos reportes los hacíamos solamente para cumplir y no los utilizábamos internamente para poder tomar decisiones y reflexionar sobre el nivel de cumplimiento, porque por ejemplo en la gestión clínica o la gestión asistencial estaba por ejemplo los índices de ocupación de cama, los índices de el porcentaje de partos sobre cesáreas, estaban los indicadores de rotación, cuánto tiempo las personas estaban hospitalizadas versus, ¿cierto?, que no sé, en ese tiempo era un promedio de 7 días, el uso de cama, el porcentaje de utilización de camas, bueno, todos estos indicadores que son como los más importantes y lo mismo en temas financieros o presupuestario, el tema de las deudas, el tema de los ingresos, el equilibrio financiero, y en temas de recursos humanos eran tres principales indicadores, que eran días de licencias médicas y la productividad en horas y en número de personas, ¿cierto? Había que calcular toda la productividad versus número de personas contratadas o número de horas en las que son contratadas esas personas, y sacaba un índice, ¿cierto?, de productividad. Bueno, esa información generalmente la mandábamos sin mucha reflexión. Ahí reconozco, ¿cierto?, nuestros errores era que nosotros no tomamos esa información para nosotros principalmente, ¿ya? Bueno, por lo tanto, yo creo absolutamente que con la información que ya las organizaciones tienen disponible y que muchas veces desconocen, ya es una buena base para poder tomar decisiones. Y si falta algo, bueno, se agregará, pero esto de llegar y tratar de hacer cosas nuevas sin mirar lo que ya existe, yo creo que es un problema cuando viene alguien a instalar un sistema muy novedoso, muy nuevo y sin saber lo que hay. Entonces se sobrecarga a la gente con más trabajo, con más datos, ¿cierto? Y lo peor es que no deja de escribir, de registrar lo que había antes, o sea, lo que antes, y le agrega lo que hay que registrar ahora, ¿cierto? Entonces eso se hace más complejo, ¿cierto? Cuando se ha instalado el GES y todos estos temas, las planillas y la información se ha ido, ¿cierto? Se ha ido duplicando. Y tenemos que volver a escribir el nombre de la persona, volver a escribir cuántos años tiene, volver a escribir, entonces esas cosas hacen que, cierto, sea un poco, ocupemos el tiempo en registrar más que en evaluar y tomar contacto, ¿cierto?, con nuestros usuarios en los procesos de atención. Bueno, pero los sistemas de información y tecnología de información también han ido ayudando y seguramente irán ayudando más con el tiempo. Bueno, ¿para qué sirve un indicador? Bueno, para clarificar y definir un determinado fenómeno de la manera, ojalá, más precisa y más exacta posible. Es una forma también de medir si una organización o una unidad, un proyecto o incluso una persona está logrando con precisión y exactitud sus metas y objetivos. No es lo mismo, ¿cierto?, cumplir la meta versus los recursos que utiliza para cumplir esa meta, o cuánto tiempo se demora en cumplir esa meta, o la precisión o la exactitud en el fondo con la cual la cumple. Yo aquí logré, ¿cierto?, encontrar un claro ejemplo de cómo los datos pueden ser tan dispersos de que efectivamente yo en algún minuto puedo acertar,
pero efectivamente en muchos puntos puedo no acertar y con eso estar mal utilizando los recursos. Por lo tanto, la exactitud no es lo mismo que la precisión en este mundo del control. Es decir, no basta con hacer siempre lo mismo y eso no necesariamente es lo que se espera que tú hagas, ¿cierto? Sino que a veces se espera que tú hagas lo mismo, pero utilizando de otra forma los recursos o logrando mejores resultados. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, la importancia y muchas veces ocurre, nosotros recopilamos datos y muchos de esos datos, ¿cierto?, se acercan a las metas, pero no permiten cumplir las metas, ¿cierto? O hay unas que son siempre tienen el mismo resultado, pero no el resultado que se espera. O a veces nos acercamos levemente, ¿cierto? A veces sí, a veces no, pero no estamos siendo precisos. O a veces, ¿cierto? Realmente logramos ser precisos y ser exactos en los resultados. Todo eso involucra tiempo, recursos, esfuerzo, por lo tanto es importante que estas dos variables se den en conjunto, más allá de haber acertado en una oportunidad o que en promedio nosotros estemos cumpliendo las metas. Bueno, indicadores hay cuanto ustedes quieran, ¿eh? Hay de todos tipos. Tanto cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos igual, en teoría, igual se pueden cuantificar. Por ejemplo, la percepción, el grado de satisfacción, la motivación, se puede cuantificar porque lo puedo llevar a escala numérica, por ejemplo, escala Likert o alguna escala gradual, ¿cierto? Y poder con eso cuantificar y con eso graficar. O sea, de una base cualitativa yo igual puedo llevarla a un análisis cuantitativo, pero igual el origen sigue siendo cualitativo y cuantitativo. También existen indicadores predictivos e históricos, ¿cierto?, que tienden a mostrar los datos hacia el futuro y otros que más bien se basan en analizar la información del pasado. Indicadores de eficiencia o de eficacia o indicadores estratégicos operativos. Estratégicos se refieren a aquellos que abarcan toda la organización, que con algunos yo puedo saber más bien cómo está la salud de la organización en términos financieros, en términos, ¿cierto?, de resultados, etcétera. O del ámbito más operativo, que tiene que ver con, por ejemplo, con el uso de los recursos, con el número de procesos desarrollados por persona, por la cantidad de personas que trabajan en ciertos ámbitos, etcétera. Indicadores internos y externos, ¿cierto? Los internos es todo lo que nosotros generamos y los externos no dejan de ser importantes, pero no tenemos mucha implicancia nosotros en esos indicadores, por ejemplo, como las tasas de crecimiento, los datos asociados, por ejemplo, a la variación de los precios. Bueno, se fijan que son también indicadores externos, pero que también son importantes para la organización. Indicadores de largo, mediano y corto plazo. Esto depende de cada organización. Lo que puede ser corto para uno puede ser mediano o largo para otro, ¿cierto? Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando en términos de inversión de infraestructura de un hospital, hablar de 10 años es el tiempo, ¿cierto?, medio que se demora en construirse desde la idea a la construcción de un hospital. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de algo más pequeñito, hablar de 10 años es una eternidad, ¿cierto? A lo mejor estamos hablando, ¿cierto?, de cosas mucho más concretas, proyectos de gran inversión, de largo aliento, donde son mucho más difíciles tomar las decisiones. Probablemente estamos hablando también ahí de objetivos de largo plazo o de indicadores, en este caso también de largo plazo y otros más de corto, ¿ya? También es cierto que para poder lograr un objetivo a veces de largo plazo es importante definir indicadores, perdón, de mediano y corto plazo para ir sabiendo, para tener información del estado de avance de este proyecto que podría ser. Indicadores primarios o simples o secundarios o complejos. Indicadores, cierto, que se refieren a su composición, que son, por ejemplo, asociados a un valor, a una variación porcentual, pero hay otros que son mucho más complejos, que incluyen mucho más variables, ¿ya? Y su complejidad obviamente sin duda estará relacionada con el fenómeno que busca sintetizar. También podríamos definir que existen indicadores por áreas, ¿cierto? En una organización podríamos separarlo por áreas funcionales, finanzas, marketing, producción, gestión de personas, o los típicos indicadores de la gestión pública, o los asociados por lo menos a temas, ¿cierto?, específicos como de venta o como de finanzas, etc. Y los que vamos a ver ahora, ¿cierto?, son los indicadores de acuerdo a su dimensión, los que se conocen como indicadores de entrada, indicador de proceso, de salida y de resultado. Y los que vamos a ver la próxima clase van a ser los indicadores de desempeño que permiten construir con un mapa estratégico un cuadro de mando, ¿ya?, que es de acuerdo a las 4 perspectivas del clásico cuadro de mando y lo vamos a ver después adaptado al sector público. ¿Ok? Vamos entonces con las dimensiones, los indicadores de acuerdo a
ciertas dimensiones. Ya dijimos que estas dimensiones son 4. También los indicadores de entrada se suele llamar como los indicadores de estructura. También los indicadores de proceso, que ustedes ya seguramente los conocen muy bien porque están asociados muy cercanamente a los indicadores de calidad. Y los indicadores de resultado, ¿cierto? Que son los que menos usamos, y para qué decir, ¿cierto? Los indicadores de impacto, que en el sector público tenemos grandes deficiencias en esto, ¿ya? Llegamos con suerte a medir resultados y no prácticamente nada del impacto de nuestras acciones, de las inversiones, etcétera. Bien, pero vamos a ver tipos de indicadores en cada uno de estos. Vamos a ver 2 indicadores en el ámbito de la dimensión de entrada, ¿cierto? Que son los indicadores de disponibilidad y accesibilidad. En los indicadores de proceso vamos a ver 5, ¿cierto? Que son los de productividad, rendimiento, uso, utilización y calidad, ¿cierto? Que son los que uno los asocia generalmente a procesos. Y los indicadores de resultado, ¿cierto? Que a lo menos de 3 tipos: de eficacia, de eficiencia y de efectividad. Y los indicadores de impacto, que vamos a dar algunas nociones de la importancia que tiene y qué diferencia se tiene entre el resultado y el impacto de una organización, o en este caso de algún proyecto. Vamos con los primeros. Cuando uno habla de indicadores de entrada o de estructura, es como aquellos que son importantes medirlos antes de prender el motor, por decirlo de manera, antes de echar a andar el proyecto, antes de que comience la acción realmente. ¿Por qué son importantes estos? Bueno, porque nos permiten prevenir anticipadamente, probablemente de manera menos costosa, situaciones que si no las prevemos aquí pueden ser muy costosas después. Son como aquellos indicadores asociados a todo el ámbito más bien preventivo. Entonces, de alguna manera saber y entender todos los recursos que están asignados, por ejemplo, a un proyecto o a un programa. Miden las demandas o las necesidades y todos los recursos que se dispone o que dispone la organización para responder a dichas necesidades. Entonces, si usted va a desarrollar un proyecto, usted tiene que saber, ¿cierto?, lo que se espera de usted y lo que usted es capaz de ofrecer como punto de partida. ¿Se fija? Entonces, ¿cuáles son los elementos que uno mira aquí? Todas las políticas, la legislación, el personal disponible, las instalaciones físicas que usted dispone, los equipos, los sistemas de información, la organización, el financiamiento, todo lo que usted tiene que tener para que funcione bien lo que usted quiera hacer. Entonces, ¿por qué son importantes estos indicadores? Porque realmente son los que a usted le va a decir si usted va a estar en condiciones de poder cumplir lo que se ha proyectado, lo que se ha planificado, lo que se espera de usted. Entonces, a lo menos tenemos 2 tipos de indicadores asociados a esto, que son de disponibilidad y de accesibilidad. Es decir, antes de que la cosa comience, es decir, entonces esta información le va a permitir para que usted pueda ampliar las instalaciones, contratar más personal, comprar más equipos, mejorar los sistemas de información, actualizar los software, ¿cierto? O adquirir más financiamiento. ¿Para qué? Para que cuando usted prenda el motor, eche a andar el proyecto, ¿cierto?, todo funcione lo mejor posible, ¿ya? De acuerdo a lo previsto. Bueno, los indicadores de disponibilidad son como dice su nombre. Definen los recursos existentes en función de las necesidades que usted va a cubrir. Si usted tiene que atender 10 pacientes al día, ¿cierto?, 10 usuarios o usuarias al día, entonces usted tiene que tener capacidad para atender eso, ¿cierto? En términos de infraestructura, equipamiento, personal, no sé, todo, ¿ok? Veamos algunos ejemplos. Cuando acuérdense que hablamos de indicadores, los indicadores son generalmente relación entre variables. Aquí vamos a tener 2 variables. Por un lado, el número de trabajadores o trabajadoras y otro el número, bueno, unos son los que están disponibles versus todos los que usted tiene. En una organización, no todos los trabajadores o trabajadoras que usted ha contratado realmente están todos los días disponibles o en el mismo momento, ¿cierto? Entonces, hay una relación entre todo lo disponible versus lo que usted tiene para enfrentar una situación puntual. Entonces, una relación podría ser número de trabajadores disponibles versus el total de trabajadores que usted tiene contratado en la organización, ¿ya? Ahora, si eso es un 1 o es un 100%, significa que todos están disponibles, ¿ya? Pero en la práctica sabemos que hay personas con licencia médica, con permiso, con otros turnos, etcétera. Por lo tanto, obviamente eso le daría una idea
para saber con qué dispone en caso de que requiera ampliar la oferta o lo que sea. O por ejemplo, si usted tiene que cubrir ciertas zonas con ciertos equipos, ¿cierto? Entonces usted tiene que considerar el número de equipos que dispone versus el número de zonas que tiene que cubrir, ¿ok? También, en el fondo, es tomar la cantidad de recursos existentes versus toda la cantidad de recursos que usted requiere, ¿sí? En palabras simples, ¿ya? Lo puse como tercero, como general, y puse los primeros para que ustedes vean un poco cuál sería un ejemplo más específico. Esos son los de disponibilidad. Hablamos de personas, de equipo, de infraestructura, de lo que sea, ¿ya? Incluso de gente capacitada, también la capacitación, las personas si están o no certificadas para realizar ciertos procesos, porque claro, si yo puedo hacer ecografía, sí, pero ahora vayan a cómo me van a quedar, ¿cierto? Los informes que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, claro, pueden haber personal disponible, pero no necesariamente personal capacitado. El otro es el de accesibilidad, ¿ya? Esto es lo que un poco define las barreras en el fondo de acceso, es como cuando la gente queda como en lista de espera. Entonces, se refiere a la condición variable del usuario a ser o no atendido, o a resolver o no su problema de salud, ¿cierto? O lo que sea. Entonces, aquí tenemos indicadores, por ejemplo, distancia entre distintas áreas de trabajo, también es un indicador de accesibilidad. Por ejemplo, ¿cuánto se tiene que demorar un trabajador en desplazarse de un lugar a otro? O es más, desde el lugar donde vive al lugar donde trabaja, también es un indicador de accesibilidad, ¿cierto? Si las personas viven cerquita del trabajo, tienen facilidad para acceder, por lo tanto, si llueve o hay algún problema, van a tener menos problemas de traslado, ¿cierto? Y van a tener, obviamente, menos posibilidades de ausentarse, o de accidentarse, bueno, etcétera. También distancia entre la planta o la fábrica de materias primas, es decir, donde usted desarrolla el proceso versus donde vienen los insumos, ¿cierto? Si yo tengo la bodega en el mismo establecimiento, bueno, será menos la distancia. Entonces, la distancia pasa a ser un indicador de accesibilidad. Entonces, ahora si lo tengo que llamar al proveedor y el proveedor tiene que venir y a que venga y cuando llegue, claro, entonces hablamos de que esa distancia afecta la accesibilidad al acceso a esas materias primas. El tiempo de viaje, ¿cierto? Cuando hay que trasladar un paciente, por ejemplo, o tenemos que un profesional se tiene que trasladar de un establecimiento a otro, porque hay muchos establecimientos que tienen profesionales que los comparten, ¿cierto? Hay unas horas aquí, hay otras horas allá, etcétera. Número de usuarios que no son atendidos, también es un indicador de accesibilidad. Los que quedan en la lista de espera o los rechazos, ¿cierto? Son también un indicador de accesibilidad. Y el tiempo de espera, ¿cierto? No solamente el número de personas que esperan, sino que el tiempo que esperan esas personas son indicadores de accesibilidad y son indicadores de estructura o de entrada. ¿Ok? Vamos a la siguiente etapa. Supongamos que prendemos el motor, echamos a andar a funcionar este establecimiento, este proyecto, lo que sea. Por lo tanto, aquí todo lo que se haga va a ser durante el proceso. Entonces, son procesos que están en curso. Estos miden la forma y la intensidad como los recursos, cómo se utilizan los recursos disponibles, ¿cierto? O la implementación de acciones o políticas o programas. Aquí tenemos a lo menos 5. Son los de productividad, que son muy conocidos, los de rendimiento, que no es lo mismo productividad que rendimiento, los de uso, los de utilización y los de calidad. ¿Ok? Vamos entonces a los primeros. Aquí pongo palabras así como claves para que ustedes lo vean. Mira, aquí yo hablo y lo pongo rojo porque es fácil confundir la productividad con el rendimiento. Por eso pongo en rojo la palabra clave. La productividad es un recurso disponible versus la disponibilidad sobre un recurso utilizado. Es distinto la productividad que se mide sobre lo que potencialmente podríamos utilizar porque está disponible versus lo que realmente usamos. ¿Ya? Bien, la productividad entonces es el número de servicios o actividades que realizamos sobre una unidad que está disponible. ¿Ya? Ya sea equipamiento, infraestructura, etcétera, o sobre las personas. Por ejemplo, número de productos terminados o realizados, o prestaciones realizadas, o procedimientos realizados, o exámenes realizados, versus el número total de trabajadores que podrían estar disponibles, ¿cierto?, para esa actividad, si yo lo quiero hacer más específico o si lo quiero medir sobre todos los trabajadores de la organización. ¿Ya? Entonces, yo miro algo específico que me interesa medir, como lo que se produce en una unidad,
o un departamento, o un establecimiento de salud versus todas las personas que estarían disponibles para hacer ese trabajo. Lo puedo hacer por equipo, por infraestructura, por persona, etcétera, pero que está disponible, que no es lo mismo que los indicadores de rendimiento, ¿cierto? Que aquí lo que tiene que ver es también con el número de servicios, actividades realizadas por unidad de recursos que está siendo utilizado, ¿ya? No el que está disponible. Entonces aquí sería el número de personas que, por ejemplo, son atendidas por médico, ¿cierto? U otro profesional de la salud, ¿se entiende? Entiéndame que no quiero medicalizar el tema, sino que por cualquier profesional, ¿cierto?, que atienda a una persona, ¿ok? Luego tenemos los indicadores de uso, y dentro del uso tenemos la intensidad con la que usamos o la concentración en la que usamos, y el otro, ¿cierto? Es, perdón. Espérense un poquitito, que aquí tengo, yo había puesto dos aquí. La intensidad y la extensión del uso. Vamos entonces. El uso, la intensidad o la concentración del uso. Es decir, aquí hablamos del número también, pero aquí hablamos del número promedio de servicios o productos recibidos por cada persona. Se han fijado, ¿cierto?, que una persona a veces va por varias cosas o está en la lista de espera de varias cosas, ¿cierto? Pero es una persona. Entonces, no necesariamente cada persona que está en la lista de espera es un individuo distinto. A veces, ¿cierto?, es la misma persona. Entonces, es muy complejo porque a veces esa persona necesita realizarse una cirugía, pero para realizarse esa cirugía necesita hacerse un examen y luego del examen probablemente surge un tratamiento y luego el tratamiento, ¿cierto?, otro examen y después a lo mejor la cirugía. Entonces, claro, en teoría, esa persona tendría potencialmente muchos productos, servicios, ¿cierto?, o en este caso prestaciones, que debieran realizarse sobre una unidad, ¿cierto?, que es una persona. Nosotros hablamos muchas veces de eso, a veces no sabemos bien, ¿cierto?, esta intensidad del uso, concentración del uso. No sabemos, ¿cierto?, claramente si son las mismas personas o distintas personas, ¿no? Entonces, en el fondo, es saber cuál es la concentración o número de procesos que se realizan sobre un individuo, ¿cierto? Esa es la concentración. Y la extensión, que también es otro indicador de uso, es la proporción de usuarios que usa un servicio determinado. Por ejemplo, ¿cuánto porcentaje de los adultos mayores utilizan, por ejemplo, un servicio que sería el uso de transporte a domicilio, por ejemplo, o de visitas domiciliarias? ¿Se fijan? Que no es lo mismo, ¿cierto?, cuántos servicios recibe una persona, sino que qué proporción de ciertas personas realiza o accede a un servicio o a una prestación, que es lo mismo que está abajo, número de usuarios que son, o número total versus el total de la población. Entonces, del total de las personas adultas mayores, ¿cuántas son de las que pertenecen a mi establecimiento de salud, que tengo registrado, ¿cierto?, de ese universo, realmente acceden a esta prestación o a este beneficio, o por ejemplo, cuántas personas consumen los productos, por ejemplo, que se le entrega a los adultos mayores, la leche, la sopa, etc. O cuántos de ellos realmente, ¿cierto?, lo consumen. Bueno, el otro indicador de proceso, que también es muy utilizado, es el de utilización, que no es lo mismo que el rendimiento ni la productividad, ¿cierto?, ni la intensidad ni la extensión del uso, sino que aquí tiene que ver con la utilización en sí, es decir, de todo lo que tenemos, ¿cuánto se usa? De todas las camas que tenemos, ¿cuántas realmente se usan? De todos los equipamientos que tenemos, ¿cuánto realmente se usan? Entonces, es la utilización entre el recurso utilizado y el recurso disponible para llevar a cabo una actividad o un servicio por unidad. Entonces, aquí mezcla un poco el rendimiento con la productividad y toma por un lado lo que se ocupa versus lo que está disponible. ¿Se fijan? Entonces, número de camas que el hotel, por ejemplo, tiene ocupada versus total de camas que el hotel tiene disponible para ser utilizadas. ¿Ya? Bien. Y por último, están todos los indicadores de calidad. Se refiere aquí a un conjunto más bien de características que debe tener, por ejemplo, un programa, un producto o un servicio. Entonces, es todo lo que utilizamos más bien para medir la calidad técnica a partir de ciertas variables. Entonces, cuando decimos que un producto, un programa o un servicio cumple con ciertos requisitos de calidad, es porque estamos hablando de esto básicamente, que tiene que ver con la integridad,
los contenidos, la destreza, oportunidad y continuidad. Entonces, claro, ahora nosotros nos hemos inventado con las pautas de acreditación un montón de indicadores y creemos que solo eso es la calidad. Y no lo es. La calidad también ustedes tienen que entender de que surge de un concepto muy primitivo, que es todas las expectativas que tiene un usuario con respecto a un servicio. Y como nosotros no podemos probablemente cumplir con toda esta expectativa, hemos definido con este concepto calidad técnica, lo mínimo que tiene que tener un producto, un programa, un servicio para que cumpla con ciertos estándares de calidad. Entonces, estos estándares no los hemos inventado porque en realidad tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cierto? Con las expectativas de los usuarios probablemente o usuarias nunca vamos a cumplir completamente, pero tenemos que acercarnos lo más posible a ofrecer condiciones mínimas, ¿cierto? Y estandarizadas para asegurar que la calidad sea, bueno, lo mejor o de alguna manera la misma para todos. Bueno, ¿a qué se refiere con la integridad? Nosotros cuando diseñamos un proceso que busca que sea, con que cumpla ciertos requisitos de calidad técnica, tiene que ser que satisfaga todas las necesidades basadas en la identificación de las necesidades de los medios necesarios y los medios necesarios para poder enfrentarlas. Entonces, ya partemos con un tema complejo. ¿Cómo nosotros damos cuenta de todo eso? Bueno, es complejo, pero nos hacemos cargo probablemente de cierto número de necesidades que son las que siempre se priorizan. En el mundo de la salud, y ustedes saben que todos los temas de las pautas de acreditación plantea ciertas cosas como básicas, no sé, el seguimiento de las infecciones asociadas a la atención, el tema y todos esos temas asociados a las caídas, el tema de las escaras, todos esos temas como prioritarios, pero no significa que deba ser lo único. Pero siempre el foco, independiente de lo que sea, siempre tiene que ser la mejora continua. Eso es el corazón de la calidad. Es decir, ok, perfecto, yo no lo hago tan bien ahora, pero ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo puedo evitar que los pacientes o las personas que trabajan o que funcionan o que atiendo no se caigan, por ejemplo? Porque también se caen los funcionarios, no solamente se caen los pacientes, ¿cierto? Sino que se puede caer cualquiera. Entonces, ¿cómo evitamos las caídas? ¿Cómo evitamos las infecciones asociadas a la atención? No solamente se infectan las personas, ¿cierto?, que están siendo atendidas, sino también los funcionarios. Ya vemos que, ¿cierto?, con la pandemia incluso han fallecido varios de ellos. Entonces, obviamente, hay ciertos riesgos que hay que disminuir al mínimo posible. Nunca el riesgo es cero, pero siempre es posible probablemente bajo esta perspectiva mejorar. Entonces, contenido se refiere que hay que hacer todo lo que se debe hacer en cada caso. ¿Ya? Una perspectiva de lo correcto, lo máximo, lo mejor. La destreza, hacer bien lo que se debe hacer. Claro, yo puedo tener excelente equipamiento, infraestructura, súper claros las prioridades, pero resulta que la persona que va a aplicar la anestesia no tiene experiencia, o la persona que va a hacer la cirugía ni siquiera ha visto cómo se hace la cirugía. Entonces, claro, tiene que haber destreza y tiene que haber oportunidad. La oportunidad también es parte de la calidad. No da lo mismo, ¿cierto?, cuándo, sino que debe ser cuando debe ser. Es decir, ojalá en el mundo de la salud lo antes posible, pero también hay rangos que son tolerables, donde obviamente el daño a la salud no es tan grave si se espera, porque a veces hay otras priorizaciones, hay otros problemas que las personas tienen, muchas veces hay pacientes que no pueden ser operados si no se les resuelven otros problemas previamente, entonces la oportunidad también tiene que ver con esas variables. Y la continuidad, ¿cierto?, de la atención, no puede ser cosa que yo le tome exámenes a un paciente y resulta que después pasa un año, lo llamo a la cirugía y después le digo, ¿sabe qué? En realidad estos exámenes ya no le sirven, va a tener que tomárselos de nuevo, chuta, entonces de nuevo. Ya, entonces usted va a un establecimiento y resulta que después no existe, ¿cierto?, coherencia, coordinación, ¿cierto? Existe en el sector salud, existen muchas referencias, pero pocas contrarreferencias. Sabemos cuándo se deriva un paciente, pero nunca nos enteramos qué pasó con el paciente, ¿cierto? Bueno, a veces nos enteramos por el propio paciente. Es decir, el servicio debe ser sin interrupciones para completar todo el proceso. Bueno, en realidad, con respecto a la tercera dimensión, que son los resultados, aquí la idea es identificar todo, en el fondo, si cumplió o no cumplió el propósito por el cual fue diseñado ese proceso, diseñado ese proyecto o ese programa, etc. ¿Habrá cumplido con las expectativas que se planteó? En el fondo esa es la respuesta que busca responder estos indicadores. Entonces, son las consecuencias de los diversos procesos e intervenciones en las áreas de interés determinadas, ¿cierto? Estos pueden ser medidos de una forma directa a través de la eficacia, la eficiencia y la efectividad.
¿Cuál es la diferencia entre esto? Yo creo que ustedes lo saben, ¿cierto? Una cosa es lograr un resultado, pero otra cosa es importante cómo los recursos que yo involucro en esos resultados. Y cuando yo hablo de las dos cosas, le doy prioridad a las dos cosas, más bien estoy hablando de efectividad. Entonces, no da lo mismo, ¿cierto? Como yo mate una mosca, ¿cierto? Yo puedo matar una mosca con un matamosca, pero también puedo matar una mosca con una bomba, ¿cierto? Obviamente, en ambos cumplí el propósito, ¿cierto? Fui eficaz, pero claramente en uno de los dos probablemente estoy siendo menos efectivo en términos de eficiencia, de utilización de recursos. Probablemente bastará con el matomosca o un diario para cumplir el mismo cometido. Entonces, lo mismo en salud. Entonces, no solamente importa el mejorar las condiciones de vida, recuperar la salud de las personas, etcétera, sino que también el buen uso de los recursos, porque los recursos tienen usos alternativos y si yo uso más de lo que debiera ocupar, significa que voy a destinar menos a otras áreas que también lo requieren, porque si estuviéramos en un mundo ideal donde todo existe abundancia y recursos para todo, probablemente no estaríamos riendo de estos indicadores, pero sabemos que no es así. Además que detrás de toda decisión económica hay un imperativo ético e incluso moral. Si uno piensa en general en el mundo, si uno sabe que hay personas que tienen hambre, que pasan necesidades, que no tienen acceso a servicios básicos, etcétera, uno no puede desperdiciar el agua. Uno no puede, por más que no tenga dinero para poder pagar por esa agua o pagar por ese consumo de luz, uno tiene que pensar en que son recursos escasos, ¿cierto? Y que el mal uso probablemente podría tener repercusiones incluso para uno en el futuro. Por lo tanto, uno tiene que ser consciente. Entonces, mientras existe escasez de recursos y personas que no logran cumplir sus necesidades básicas, hay un imperativo ético moral más allá de la capacidad que uno tenga de pago por esos servicios. Uno tiene que pensar que hay otras personas que no pueden acceder a eso. Un reportaje hace un par de días, ¿cierto?, mostraba la escasez de agua de Ñuble y que hay personas que obviamente no tienen prácticamente ni para el consumo básico. O sea, cuando reciben agua de este camión que va cada cierto tiempo, solamente pueden utilizarlo para beber o producir su comida. Y utilizan aguas servidas para regar sus plantaciones. Entonces, si estamos frente a una situación tan cercana y tan bueno, digo cercana, uno no puede ser inconsciente y uno tiene que ser cierto independiente a que uno tenga recursos asignados o presupuestos aprobados, uno tiene que pensar siempre en que los recursos deben ser utilizados de la mejor forma posible. Bueno, un típico indicador de resultados que tenemos nosotros en salud cada año es, por ejemplo, la cobertura de vacunación, que ustedes saben que el año pasado fue récord, ¿cierto? Porque obviamente la gente corrió a vacunarse, ¿cierto? Porque entendía de que si con eso disminuía no el riesgo de contagio del COVID, sí, pero de alguna manera el que se pudiera juntar ambas enfermedades. Bueno, porcentaje de microempresarios, por ejemplo, que introducen mejoras de innovación en gestión o también porcentaje de cumplimiento de ciertos objetivos asociados a un proyecto, que puede ser, por ejemplo, número de atenciones, número de prestaciones, número de personas que han sido dadas de alta o disminución de indicadores que se asocien más a resultados que a procesos. Cuando yo doy, cuando tenemos nosotros un concepto bastante con a ver, no complejo, pero sí a lo menos curioso cuando hablamos de la complejidad en salud. Nosotros hablamos de la complejidad a veces pensando que son los hospitales los que tienen mayor complejidad porque tienen a lo mejor más equipamiento, concentran cierto mayor número de especialidades y de especialistas, etcétera. Pero yo estoy segura que la complejidad que se enfrenta en la atención primaria es bastante, valga la redundancia, compleja también. Yo no sé si sea más fácil operar a un paciente de una apendicitis, que es bastante resolutivo, y yo le soluciono el problema inmediatamente, a enfrentar un problema, por ejemplo, de alcoholismo, de droga, de violencia, ¿cierto?, de una familia o de una persona. Probablemente sea un problema que no tenga nunca solución, que a lo mejor yo puedo mantener cierto equilibrio, cierta control sobre ciertas cosas, pero entonces la complejidad, si me permiten, de acuerdo a mi humilde opinión, no la entendemos todos igual. Yo creo que cada establecimiento maneja su propia complejidad de acuerdo a su nivel de atención. Y en ese aspecto, ¿cierto? Yo creo que es justo considerar que la atención primaria resuelve problemas tan complejos como lo resuelve, ¿cierto?, el ámbito hospitalario.
Bueno, entonces cualquier medida que vaya a poder evaluar el cumplimiento o no de ciertos objetivos está asociado a los indicadores de resultados. Se entiende de acuerdo a un proyecto, un programa, etcétera. Los indicadores de resultado, dijimos que podrían haber de tres tipos, ¿cierto? De eficacia. Ah, mira, y aquí puse el ejemplo de la mosca. Dice, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera sin que priven de ello los recursos o los medios empleados, ¿cierto? Da igual, lo importante es cumplir. Eso es cuando uno habla de eficacia. Cuando uno habla de eficiencia, aquí sí importa los recursos que se han utilizado para lograr ciertos resultados. Por ejemplo, se es eficiente cuando en 10 horas de trabajo se hacen 10 unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 10 unidades se hacen en solo, por ejemplo, menos tiempo. Ya no en 12, sino que en 10. O se aumenta la eficiencia si en esas 10 horas incluso se aumenta aún más la producción. Así vemos que se hace un uso eficiente del recurso tiempo, porque hemos reducido las horas, y también se logra un objetivo mayor, que es hacer de 100 a 120 productos o atenciones o prestaciones, etcétera. ¿Ya? Y la efectividad es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado, y también la capacidad de lograr el efecto en cuestión que se busca con el mínimo de recurso posible y que sea viable. Por ejemplo, si yo tengo una prueba escrita, ¿cierto?, de esta materia, y para ello voy a realizar resúmenes de todas las presentaciones temáticas que se valoran con el fin de esquematizar los conceptos, realizar cuadros comparativos, síntesis, cuadros conceptuales. Si al momento de la lección puedo responder todas las preguntas y aún más logro una buena calificación, quiere decir entonces que mi proceso de estudio ha sido efectivo. Bien. Y como les decía, en lo que nosotros estamos más pobres, y arriba tiene que decir impacto, a donde estamos más débiles, yo diría en el sector, en general el sector público, y han sido críticas transversales. Yo he participado a veces de algunas charlas cuando yo me he dedicado a este tema de los proyectos, con el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera. Yo los invito a postular a los cursos que ellos hacen, de formulación de proyectos. Yo los hice gratuitos, basta con que tú pertenezcas a una institución de salud, perdón, pública, y puedes participar de esos cursos siempre que te permita y te autorice la jefatura. Yo participé de los 2 cursos básicos que hace el Ministerio de Desarrollo Social para formular proyectos del sector público. Y hay uno básico con curso chiquitito y otro que es más grande. El más grande obviamente es mucho mejor. Y después hay un diplomado, pero para ese se postula. O sea, hay que hacer una prueba, hay que dar una prueba, y después, si uno le va bien en esa prueba, te seleccionan para hacer el diplomado que hace el curso más chiquitito lo hace el mismo Ministerio de Desarrollo Social. El intermedio, por lo menos el que hice yo, lo hacía la Universidad de Concepción, y el diplomado, si no me equivoco, no me acuerdo qué universidad lo hacía, ya, pero era bastante apetecido porque toda la gente que pasa por ese diplomado obviamente termina trabajando en el tema de proyecto en cualquier servicio o cualquier institución de salud. Son muy buenos cursos. Bueno, además que te enseñan la metodología del sector público, te dan los tips, etcétera, etcétera. Ahí entendí mucho de cómo se construye un hospital. Por ejemplo, nunca voy a olvidar que uno de los sectorialistas que nos hizo clase nos dijo: mira, desde mi experiencia, nunca un hospital se construye de un día para otro. Mínimo pasan 10 años desde la idea en que a alguien se le ocurrió hasta que se inaugura. Y yo me acuerdo que eso, cuando surgió el tema del hospital, aquí en Chillán, entonces alguien dijo: no, si va a estar construido, no sé, hablaban de mucho menos de 10 años. Entonces yo me acordaba de mi profesor, y mi profesor quedó corto, porque ya han pasado más de 10 años, bueno, y el proyecto todavía está en construcción, pero está avanzando, ¿ya? Pero bueno, esos tips que te dan las personas que conocen. Por ejemplo, nos supimos toda la historia de cómo fue el puente de este puente que se quería construir. ¿Cómo se llama el puente con la isla de Chiloé? No me acuerdo cómo se llama ese puente, pero ese puente ha tenido muchas historias, desde la mirada de evaluación de proyectos, y cómo Piñera después terminó prometiendo un proyecto bueno, que ha tenido las dificultades que ha tenido, pero eso todo tiene explicación técnica de cómo se ha llegado a lo que existe hoy en ese proyecto. Bueno, a lo mejor ya existe literatura de esa experiencia. Bueno, pues no tengo tiempo para contárselo en todo caso en detalle. Bueno, el impacto. El impacto, ¿cierto?, es lo que realmente uno busca cuando uno realiza una acción.
uno no busca que las personas incorporen innovación en sus proyectos. La innovación en sí mismo no es un objetivo, sino que uno busca que ellos mejoren su calidad de vida, sus condiciones de trabajo, que ellos se fijan qué es lo trascendente, qué es lo que está detrás de lo que yo hago. Eh, por ejemplo, los resultados que implican un mejoramiento significativo, permanente, ¿cierto? Y sustentable en las condiciones generales atribuibles, ¿cierto? Cuando yo mejoro la calidad de vida de nuestro usuario, ese es el impacto que yo quiero. Yo no quiero personas que hayan sido operadas solamente, o que uno le dé los resultados de los exámenes, sino que uno quiere realmente que esas personas vuelvan a recuperar su salud, vuelvan a mejorar su calidad de vida, logran recuperar sus capacidades para volver a trabajar, logren sus capacidades para volver a caminar. Se fija que no es solamente hacer la cirugía y de poner la prótesis, sino que es realmente el efecto y lo que uno busca que está detrás. Y créanme que lamentablemente nosotros en salud tenemos mucho o muy escaso desarrollo en este ámbito. Bueno, porque los incentivos no están puestos aquí también, ¿eh? Los incentivos más bien están con suerte en los resultados porque más bien están en los procesos. Bueno, aquí, por ejemplo, el porcentaje de microempresarias asesoradas que realmente mejoraron su ingreso. No necesariamente que fueron capacitadas y mejoraron sus procesos productivos, sino que lograron a partir de eso mejorar sus ingresos. Por ejemplo, mejorar la satisfacción del cliente o del usuario, ese también es un indicador de impacto, que la gente está contenta, se siente bien, está agradecida, ¿cierto? Realmente resolvió su problema y que finalmente contribuye a mejorar la calidad de vida que está detrás de todo lo que nosotros hacemos en salud. Bueno, Bueno, eso en realidad con respecto a los tipos de indicadores. Ahora vamos a conversar acerca de unas reflexiones que surgen a partir de esta información. Yo les decía que cuando uno diseña estos sistemas no lo hace para tener en sí mismo estos sistemas funcionando, bonitos y perfectos, sino que para contribuir a la toma de decisiones. Por lo tanto, aquí entregar los datos correctos a las personas correctas en el momento correcto, ¿cierto? O oportuno, abre infinitas posibilidades y es un poco la razón de ser por la cual se diseñan los indicadores, ¿cierto? En este caso los instrumentos, las herramientas y todo lo que se ha diseñado en el sistema de control de gestión. Entonces, ¿para qué? Para permitir a la dirección o a los que tienen que tomar decisiones que las puedan tomar y poder actuar. No somos responsables de los resultados de la organización, pero sí somos responsables, ¿cierto?, de que quienes tengan que tomar decisiones tengan la información oportuna y a tiempo. Ahora, si ellos toman las decisiones o cómo las tomen, ya es un problema, ¿cierto?, ya de ese ámbito. Pero nosotros tenemos que trabajar pensando, ¿cierto?, en que quienes tengan que tomar decisiones tomen las mejores decisiones posibles. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tenemos que ser capaces de diseñar, ¿cierto?, tanto sistemas, pero también reportes que sean adaptados a quienes tengan que tomar decisiones. Yo he tenido directores de servicio que son, que han sido médicos, pero que han sido muy brillantes y que entienden esta información con mucha facilidad. Incluso uno tiene que ir, se autoexige mucho porque la capacidad de esa dirección es muy alta. Entonces uno tiene que agregarle mucho valor a los resultados. Y no basta con resultados, sino que buenas evaluaciones y buenas recomendaciones. En cambio, hay otros directivos con los que me ha tocado trabajar en que le tengo que enseñar, o no, perdón, no quiero ser tan arrogante, pero hay que tratar de explicarle desde lo más básico, ¿cierto? Por lo tanto, con ese tipo de directivos uno tiene que elaborar otro tipo de reportes, ¿cierto? Que sean mucho más descriptivos y que considere lenguaje mucho más fácil de entender. Con otros directivos yo puedo ir al nivel que sea, y hay otros obviamente que tengo que bajar un nivel, ¿cierto? No significa que sea, no es peyorativo, pero lo que quiero decir es que uno tiene que adaptar esta información a quien sea nuestro cliente. Ese cliente puede ser un experto en el área de gestión y de indicadores y finanzas y producción, etcétera, o experto en el área, por ejemplo, de tecnologías, de información, de recursos humanos, o gestión de personas, o gestión clínica. Entonces yo le tengo que entregar la información para que esa persona, de acuerdo a su perfil, sus conocimientos, le sea útil. Yo no puedo exigirle, ¿cierto? Lamentablemente, porque soy yo que me tengo que adaptar, yo como sistema de control me tengo que adaptar, ¿cierto? Ahora,
entendiendo de que también se espera que los directivos, pero las razones por las cuales los directivos son elegidos ya no es un tema que involucre a este ámbito, ¿cierto? Hay muchos cargos, ¿cierto?, que son asumidos por personas que no necesariamente tienen dominio y manejo en estos ámbitos. Entonces, independiente a quien le toque a uno tiene que adaptarse. Entonces, no solamente importa la oportunidad, sino que también es importante que la información pueda ser comprendida por las personas y entregarle la información a quien le corresponda también, ¿ya? Porque a veces también uno usa intermediario y finalmente no llega, es como el chiste de los mensajes, de los teléfonos, entonces no llega la información como tiene que llegar, tiene que ser lo más directa posible al receptor que tiene que tomar la decisión. Bueno, es obviamente un objetivo esencial, contar por lo tanto con indicadores de gestión para medir el actual resultado de la organización, tomar decisiones y hacer crecer, ¿cierto?, con esto al negocio, a la organización, a niveles de desempeño siempre superiores. Siempre se puede estar mejor. Es cierto que se puede estar peor también, pero bajo esa misma perspectiva también siempre se puede estar mejor. Por mucho que la organización esté en un lugar muy privilegiado, ¿cierto?, eso probablemente no le dure mucho tiempo, por lo tanto siempre tiene que estar pensando en cómo mantenerse y cómo desarrollar ese paso superior. Entonces, el reto es llevar a una organización al siguiente nivel de desempeño. Por lo tanto, necesita indicadores de gestión, que no es lo mismo que cualquier indicador. No es lo mismo que cualquier indicador que acabamos de decir. Ahora tenemos que hacer una selección y poder definir cuáles son los indicadores realmente relevantes, importantes, gravitantes, ¿cierto?, vitales para la subsistencia de la organización. Y aquí surgen los indicadores que son indicadores de gestión o indicadores de desempeño, o que también siempre en inglés son que no los traduje, pero en el fondo son los indicadores claves de desempeño. Performance como resultados, desempeño, etcétera. Los KPI, perdón, en inglés. No, KPI, de acuerdo a las siglas. También son los denominados indicadores SMART y los indicadores FAST, pero en el fondo es una metodología de evaluación. Los indicadores SMART es un concepto, bueno, SMART significa inteligente en español, pero más bien es una sigla, ¿cierto? Que tiene que está en inglés, que tiene que ser preciso, medible, etcétera, para que sea un buen indicador. Y los indicadores FAST, que en el fondo también en inglés significa como rápido, también tiene que ver con la misma lógica, es decir, asegurar que los indicadores cumplan, ¿cierto?, con ciertos requisitos, pero luego yo les hago un resumen de eso. Bueno, entonces, toda organización utiliza indicadores de gestión. No todos los indicadores que tiene la organización son indicadores de gestión. Y estos son indicadores de gestión que pueden utilizarse en distintos niveles. Hay indicadores de gestión globales y hay indicadores de gestión por nivel, ya de carácter más operativo, de acuerdo a ciertos departamentos, unidades, pero son indicadores de gestión igual para esas unidades. Entonces, los indicadores de gestión de alto nivel, que son de alguna manera los que generalmente uno le llama indicadores de gestión, se pueden entonces enfocar principalmente al desempeño general de la organización. Entonces ya le estoy pidiendo mucho a este indicador, le digo, oiga, usted dígame cómo está la salud de la organización. Chuta, entonces digo, pero ¿qué es lo más importante aquí? Bueno, y por eso es importante contar con un plan estratégico. El plan estratégico es el que define cuál es el rumbo de la organización. Ahí está dicho de manera implícita cuáles son los objetivos y cuáles son los indicadores. Entonces, si yo tomo la visión, tomo la misión y luego lo traduzco en objetivos estratégicos, no tengo más que yo mirar cada objetivo estratégico e identificar las variables que están ahí en cada objetivo y con esas variables construir o recopilar información a través de un indicador. ¿Ya? Eso de manera simple, ¿eh? Pero es un poquito más compleja que eso. ¿Ya? Entonces, si tuviera que hacer esta cosa muy rápida, entonces yo miro la visión, la misión, los objetivos estratégicos, saco de los objetivos estratégicos las metas, ¿cierto? Lo que yo tengo que medir y de ahí construyo los indicadores. Pero hay que mirar cada objetivo, a veces son objetivos muy generales, muy ambiciosos, que son muy difíciles de traspasar directamente a un indicador. Bueno, pero si esta tarea fuera fácil, cualquiera la haría y la haría bien, tiene su complejidad, por eso es difícil, y por eso es difícil encontrar personas que se manejen en el ámbito de control de gestión, porque es un ámbito nuevo, distinto, diferente, complejo, porque aborda todas las áreas de gestión. Entonces, aquí no solamente se maneja información de una gestión específica o de un ámbito de la organización,
Quien maneja este ámbito debe conocer, entender cómo funciona el ámbito financiero, presupuestario, contable, el ámbito del giro del negocio propiamente tal. Nosotros sería toda la gestión financiera, perdón, la gestión asistencial, y también es importante los otros indicadores asociados a la gestión de personas, asociados, por ejemplo, a los ámbitos de calidad. Todo esto se integra, ¿cierto?, en un sistema, y es lo que nosotros vamos a hacer la próxima clase en este cuadro de mando. Bueno, por lo tanto, un indicador de gestión es un instrumento, ¿cierto? Ya lo saben, ya no se van a equivocar nunca, ya saben la diferencia entre una herramienta y un instrumento que mide, que permite medir el cumplimiento de los objetivos organizacionales estratégicos de la organización. Bueno, pocas veces una imagen describe mejor lo que quiero decir, pero en un sentido muy amplio, un indicador de gestión proporciona la información sobre el desempeño más significativo y que le permite a la organización y a sus stakeholders, ¿cierto?, a todos los que están relacionados con esta organización, comprender si la organización está o no en el rumbo correcto hacia las metas definidas. Porque en un ámbito, ¿cierto?, tan complejo, con tanta información o con cero información, yo necesito tener esos elementos mínimos para saber si yo voy en el rumbo correcto o no. De esta manera, entonces, bien diseñados, son instrumentos vitales de navegación para una organización, que ofrecen una imagen clara de los niveles actuales de desempeño y también si la organización está donde debería estar. Una cosa es saber dónde está y cómo está, y lo otro es saber si está donde debiera estar ahora, de acuerdo a los objetivos, ¿cierto?, que nos hemos planteado. Eso solamente lo resuelve, ¿cierto?, la información que surge a partir del control. Me atreví a poner una métrica aquí, o sea, una presentación para decir lo que no es un indicador. No todo es un indicador de gestión. Cualquier medición en una organización yo le llamo métrica, no necesariamente indicador de gestión. Entonces, si una medida de la actividad de la organización o métrica no influye directamente en los logros de los objetivos claves de la organización, entonces no es un indicador de gestión, es solo una métrica, que no significa que no sea importante, pero probablemente menos importante que un indicador de gestión. No todo lo que medimos en la organización es relevante, y por mucho que sea que tome mucha información o lo que sea, todos esos atributos no necesariamente pasa a ser estratégico, ¿ya? A veces es necesario, es una exigencia, es una norma. Yo tengo que cumplir, por ejemplo, registrar las licencias médicas de las personas, ¿ya? Pero la licencia médica, ¿será un indicador de gestión? Bueno, puse un mal ejemplo porque en realidad es un indicador de gestión, porque si tenemos 20 días en promedio de licencias médicas en salud, es un problema grave, es un problema que hay que resolver. Puse un mal ejemplo, pero podría ser otro indicador que tenga que ver, por ejemplo, con la rotación del personal. Ya, perfecto. A lo mejor, claro, es importante sería un indicador de gestión a lo mejor importante para el ámbito de gestión de recursos humanos o de gestión de personas, pero a nivel global sería una métrica importante, relevante, pero no sería un indicador de gestión, ¿ya? No todas las métricas son igual de importantes, ¿cierto? Hay unas que son más o menos relevantes. No tienen siempre la misma prioridad, y algunas tienden a perder valor con el tiempo y son reemplazadas por otras. A veces nosotros en salud somos muy buenos para hacer muchas cosas por tradición, por costumbre, y a veces hay cosas que ya no es necesario hacer porque ya las hacemos de otra manera que es mejor. Pero a veces igual nos soltamos ahí el registro y lo seguimos haciendo. Bueno, no todas las mediciones que se realizan en una organización contemplan el requisito de ser estratégica, por lo cual no constituye un indicador clave de gestión en un sentido estricto, ¿ya? Bueno, existen múltiples usos y beneficios que pueden tener, obviamente, estos indicadores para la organización. Primero, fortalecen la motivación del equipo. Si yo sé cómo voy, ¿cierto? ¿Dónde estoy? Eso permite, ¿cierto?, a las personas reconocer que lo que hacen probablemente esté contribuyendo o no esté contribuyendo. También se entiende que también podría desmotivar, pero lo vamos a ver con esta asociación del vaso medio lleno, y vamos a pensar que toda esta información va a servir para que la organización sepa que lo que está haciendo realmente está bien y logra, o no está bien, sino que me refiero que lo que hace contribuye a los objetivos de la organización. Porque si yo no tuviera ninguna métrica y yo me esfuerzo mucho,
y otros no se esfuerzan tanto, chuta, entonces sería desmotivante porque uno dice, chuta, en realidad yo me esfuerzo mucho y los otros no. Entonces, hay varias cosas que son importantes aquí para saber cómo va la organización, si vamos bien, si vamos mal, si mi contribución es reconocida o no es reconocida. Por eso son importantes las evaluaciones de desempeño, por eso es importante también considerar la contribución que las personas individualmente también hacen, o por unidad, o ámbito de la organización. Entonces, para todos estos aspectos, ¿cierto? Son útiles porque le dan un soporte objetivo a la toma de decisiones. No son tincómetros, que son bien importantes, también es importante la intuición, yo creo que sí. O sea, porque de hecho incluso está estudiado que los grandes líderes, la gente que conduce, qué sé yo, que tiene habilidades superiores, utiliza estos factores que son difíciles de cuantificar o de medir. Pero también no desconoceremos, ¿cierto?, de que tener una base sólida, objetiva, de medición, justifica mejor las decisiones, las argumenta mejor y son más fáciles de entender, de transmitir, las personas, ¿cierto?, las adoptan con mayor facilidad porque son coherentes, porque tienen relación, ¿cierto?, entre lo que hacemos y los resultados. Entonces, no da igual cómo yo hago las cosas ni los resultados que tengamos. Eso tiene cierto impacto. Eso también contribuye también al crecimiento personal, porque acuérdense que existen a lo menos dos grandes objetivos en la organización, ¿cierto? O dentro de la organización. Uno son los objetivos de la organización y otros son los objetivos que las personas tienen dentro de la organización. Entonces, el gran desafío que tienen las áreas de gestión de las personas es lograr que ambos objetivos se alineen. Es decir, en la medida que la organización cumple su objetivo, las personas también ven cumplidos sus objetivos. Bueno, es fácil decirlo, pero yo creo que es muy difícil también de hacerlo. Bueno, ya se imaginarán que los indicadores sirven para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces se utilizan los indicadores para sintetizar información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se llevan a cabo. Los indicadores pueden tener varios propósitos, ¿cierto? Ya lo pueden ver, para saber dónde estamos, para saber si lo que estamos haciendo es correcto o no, pero también nos ayuda a poder evaluar una gestión, para saber si un directivo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, para saber si estamos utilizando o no estamos utilizando bien los recursos, para poder redistribuirlos, por ejemplo, o cuando necesitamos más financiamiento, ¿cierto? Pero también contribuye a eso. Entonces, son conocidos como indicadores clave, los indicadores de gestión, que pueden ser utilizados y aplicados a cualquier área de negocio o sector productivo o tipo de organización. El objetivo último es ayudar a la toma de decisiones. Decisiones respecto al estado actual de un proceso, de un proyecto, una estrategia, una campaña, un programa o una organización, y de esta forma poder definir una línea de acción futura. Por otra parte, los indicadores de gestión, curioso con lo que voy a decir aquí, también son herramientas esenciales para, ¿se fijan? Son indicadores, son instrumentos, pero también son herramientas. ¿En qué sentido son herramientas? Cuando se transforman, por ejemplo, gracias a que ayudan a reducir la complejidad del desempeño organizacional a un número pequeño de indicadores claves y ayudan a mejorar el desempeño organizacional. Entonces, cuando un indicador se transforma de un instrumento a una herramienta, cuando ese indicador logra reducir la complejidad de una organización, la facilita de tal manera que ese indicador se convierte en un superindicador, ¿cierto? Y facilita la toma de decisiones de manera sustancial a nivel de toda la organización. Entonces, lo más efectivos están estrechamente relacionados con los objetivos estratégicos. Es decir, cuando usted logra construir un indicador directamente a partir del objetivo, probablemente estamos hablando de objetivos que tengan, indicadores que tengan más bien forma de herramienta más que de un solo instrumento de medición, ¿cierto? Pasan a ser más bien como lo que acabamos de decir, como un balance, como un estado de resultados, ¿cierto? Es mucho más potente y por lo general incluye mucho más variables. Entonces vendría a ser como un indicador, como decíamos, complejo, casi un índice. Entonces, un buen punto de partida para identificar cuáles son las preguntas a las que los responsables de la toma de decisión, de la dirección o de las partes interesadas, que también pueden ser externas, que necesite ciertas respuestas, entonces se debe identificar una o dos preguntas clave de desempeño por cada objetivo. Esta es una técnica. Entonces, si dice el objetivo, planteado que usted dice que, a ver, un objetivo
que puede haber en un plan estratégico de ustedes sería, bueno, mejorar los procesos de calidad, supongamos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo medir el cumplimiento de este objetivo? Y de ahí le va a salir una respuesta. Y luego a partir de esa respuesta transformarla en pregunta y ahí probablemente ya va a encontrar variables que son posibles de traducir en un indicador. Una vez que se han identificado las preguntas importantes, entonces se debe seleccionar y definir los indicadores correctos para responder estas preguntas, etcétera. Ahora los indicadores no basta con identificarlos e implementarlos, sino que igual hay que hacer alguna prueba, porque no todo lo que se quiera medir realmente se puede medir, ¿ya? Entonces, los directivos que se consideran efectivos, es decir, que logran el propósito por lo cual se han escogido como directivos, entienden que necesitan información sobre las dimensiones más importantes del desempeño de la organización. Está claro, todo directivo quiere saber de estos indicadores. Y por lo tanto, él tiene que ser capaz de identificar cuáles son los indicadores vitales también que requiere, porque nadie más que un directivo o el director general o el gerente o el dueño de la organización, ¿cierto? Es el que tiene más clara la visión de la organización. Si un directivo, ¿cierto? Mientras es más alto en la estructura organizacional, más clara debe tener la visión de la organización, es decir, el futuro de la organización, hacia dónde la quiere conducir. Y para eso, ¿cierto? Tiene que tener objetivos. Y esos objetivos, ¿cierto? Va a necesitar, con los que va a necesitar medir. Y de ahí surgen estos indicadores vitales. Entonces, yo dudo, ¿cierto? Que un directivo no quiera contar con esa información. Es como, digo ahí, como un médico, ¿cierto? Que necesita tomar alguna decisión frente a un paciente, ¿cierto? Si es un tratamiento, si es una cirugía o si es darlo de alta, etcétera, necesita indicadores vitales, necesita información básica, relevante para saber el estado de salud de una persona, para tomar las primeras decisiones primero y las otras decisiones probablemente después. Primero, siempre un médico le va a decir, primero hay que salvar la vida, después le hacemos la cirugía plástica, primero la vida. ¿Se fijan? En la organización lo mismo, primero la sobrevivencia y luego el crecimiento y el desarrollo. En lugar de tomar mediciones entonces al azar, un médico obviamente se centra en estos indicadores claves de salud. Incluso antes que entre a su consulta ya le tomaron la presión, ya sabemos si está vivo primero, ¿cierto? Y luego lo demás. Y seguramente lo más probable es que uno siempre pase los exámenes que se ha tomado últimamente y se los lleve como antecedente para que sepa cuál es mi situación general, ¿cierto? Así uno se ahorra otra consulta. Bueno, definir los indicadores claves de rendimiento puede resultar difícil. A continuación, yo les doy algunas preguntas que pueden ayudar. Primero, ¿cierto? Tomamos esa visión, misión y objetivo, ¿cierto? Y nos hacemos esas preguntas. Puede que con eso todavía no tengamos claro, no es suficiente, estemos en un nivel muy general aún, muy ambiguo, etc. Entonces, hágase estas preguntas entonces. ¿Qué resultado usted desea tener? ¿Por qué este resultado es importante? Porque una cosa puede ser un antojo de una cosa, no, es que yo quiero ser el mejor del mundo. Ya, perfecto, sí, probablemente sea un resultado que todos quisiéramos tener. Bueno, en mi caso no, pero muchos quisieran a lo mejor ser los mejores del mundo. Pero eh, eso significa tomar decisiones y definir objetivos muy ambiciosos. La organización puede, está en condiciones, tiene los recursos, las capacidades, las competencias, la experiencia, o los puede adquirir, tiene capacidad de financiamiento. Bueno, entonces, claro, si no tiene respuestas ahí, entonces váyase a un nivel de desempeño superior, que probablemente eso ya signifique un gran desafío. ¿Cómo espera usted medir el progreso que usted va a ir teniendo para lograr ese resultado? ¿Cómo puede usted influir en esos resultados? Porque si no puede influir en esos resultados, vaya olvidándose de ese seguimiento, porque si yo no puedo cambiar el clima, claro, entonces probablemente lo que yo tengo que hacer es más bien tener información de pronóstico de clima para poder anticiparme, pero a lo mejor yo no voy a poder
lograr que nunca llueva, por ejemplo, si yo quiero un resultado de ese tipo, o que nadie se muera, o que nadie se enferme. No sé, claro, yo estoy exagerando, pero entiéndanme que la idea es que quede claro de que yo no puedo plantearme cosas que no son capaces de lograr, que no son competencia de la gestión de un directivo, de una institución o de una organización. Entonces deben estar dentro del ámbito de acción, del ámbito geográfico, de lo que está definido para esa institución. ¿Quién es el responsable de ese resultado? ¿Cómo sabrá cuándo este resultado se ha logrado? ¿Con qué frecuencia usted revisará el progreso? Si lo va a hacer una vez al año, bueno, poco le servirá entonces para tomar decisiones oportunas. Probablemente si tiene información una vez al año va a poder tomar decisiones para el próximo año, para no cometer los mismos errores. Pero bueno, hoy en día se esperaría que la información se obtenga con mayor frecuencia. Bueno, ¿cuáles son los superindicadores? Los superindicadores, ¿cierto?, tienen que tener algunos atributos. Voy a leer solo lo negro porque en realidad se entiende lo demás. Primero, deben ser accesibles. Ya, si usted tiene que transformar toda su organización para lograr detectar no sé cuántas eh, no, bueno, no quiero decir algo tan ridículo para que no se vea despectivo, pero entiéndase que si usted ya tiene tanta información disponible, tanto dato, parta con eso. Siempre mi sugerencia es parta con lo que tenga y solo ahí tome una decisión. Si no tiene lo que usted quiere, ahí tome las decisiones para poder obtener lo que usted realmente necesita. Pero a veces duplicamos la información, generamos cosas porque creemos que porque son nuevas son mejores y no siempre es así. Muchas veces, ¿cierto? Uno cuando está dentro del sector salud, uno ve cuando viene alguien de afuera y uno dice, ah, mira, aquí vienen otra vez. Entonces uno dice, mire, ellos creen que uno no es, no, cuando se instaló este tema de la calidad, fue curioso porque yo también me tocó trabajar, yo estuve un año trabajando en el Cefam Violeta Parra. Y ahí en ese tiempo, no sé si estará todavía la enfermera, que bueno, era una persona que tenía, bueno, mucha pasión por el tema de calidad. Y resulta que cuando venían de afuera nos decían, no, que aquí hay que hacer eso. Claro, resulta que el Cefam lo hacía, pero no de manera sistematizada, no llevaba registro, claro, pero de afuera lo muestran como que es algo nuevo, novedoso, pero claro, lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos esa sistematización de los procesos, esa mejora continua, no la tenemos como un proceso permanente, instalado, como se dice, institucionalizado. Entonces, bueno, a veces nos falta a veces más eso que instalar algunas cosas y otras cosas, claramente no, obviamente no se hacían y era muy difícil y todavía deben ser muy difíciles de implementar. Yo recuerdo los temas de mantenimiento, todos estos programas de mantenimiento, era difícil porque los presupuestos, ¿cierto?, son reducidos. Bueno, y para qué vamos a hablar cuando se instaló el modelo de salud familiar, también el tema de los equipos de cabecera, bueno, todos esos temas fueron muy complejos, ¿cierto? Incluso con el tema del hospital amigo también en sí mismo. Bueno, todas las estrategias han tenido su, pero siempre desde cuando uno está dentro versus el que viene de afuera, ¿cierto? Y le viene a contar. Yo, si me permiten, yo entiendo perfectamente y por eso yo me presenté al comienzo y les conté un poquito mi historia en el ámbito de salud, porque yo tengo súper claro que a la gente de salud no cualquiera viene y le habla de salud, no cualquiera viene y le habla de un tema porque nosotros somos muy exigentes. O sea, yo he trabajado también muy cercano a los temas de capacitación en la dirección de servicio, bueno, con la persona que está ahora y con la persona que estaba antes también, y con otras personas que están encargados de capacitación. Y créanme que para escoger a las personas que nos han capacitado, que nos tienen que capacitar en salud, tienen que ser personas con un buen currículum. Es decir, no cualquiera viene, se para aquí delante de la gente de salud y le habla de lo bonito que es el mundo. O sea, uno tiene que ver coherencia entre lo que dice y lo que hace, lo que ha logrado hacer, ¿cierto? Y lo que realmente quiere compartir como experiencia. Entonces, yo por eso un poco me presenté contándole de que de manera involuntaria tal vez terminé trabajando en el sector salud como una línea de investigación. Prácticamente todas las investigaciones que yo he hecho las he hecho aplicar al sector salud, ya sea en el ámbito de gestión, de calidad o del ámbito propiamente clínico de salud, porque me ha tocado trabajar con distintas personas, con médicos, etcétera, y uno hace su aporte desde su experiencia, etcétera. Pero yo también sé que el sector salud y en general los trabajadores y trabajadoras somos, bueno, todavía me sumo, muy exigentes frente a alguien que quiere que nosotros implementemos alguna estrategia, algún programa o algo, ¿cierto? Tiene que ser muy consistente, a nosotros nos tiene que dar mucho sentido y si no, probablemente sea muy difícil de que nosotros adoptemos ciertos cambios y hagamos ciertas cosas para poder cumplir
con alguna de estas innovaciones que solemos tener nosotros en el sector salud. Bueno, entonces estos indicadores deben ser accesibles, deben ser pertinentes, fieles en decir que realmente recojan la información que se tiene que recoger y que muestre realmente la información tal cual. Aquí le puedo contar un montón de historias de los problemas que hay en la recopilación de datos, ¿cierto? Yo también he trabajado mucho con la gente de estadística o de bioestadística, también con la gente del DEIS, y claramente, ¿cierto? Uno ve las discrepancias entre los datos locales y los datos nacionales y todos los errores que cometemos en los registros. Yo también he trabajado a nivel micro, ¿cierto? Y tenemos problemas de registro, no solamente, bueno, cuando se instaló el GES también hubo todo un aprendizaje de los que tenían que digitalizar esa información y los errores que se cometían. Ahora con los nuevos sistemas de información, wow, la cantidad de errores también que se cometen, que cada día son menos. Yo recuerdo médicos que, cierto, que estaban en la atención y ahí agregaban los datos de un paciente, después llegaba otro paciente y se les olvidaba guardar y cerrar y escribían sobre ese mismo dato, bueno, así que sobre ese mismo registro. Entonces, claro, hemos tenido obviamente mucha experiencia en este tema, mucho que mejorar también. Uno se pregunta por qué los sistemas sistemas de información en salud funcionan así, tan parcializados, ¿cierto? El SIGFE, el SIGES, el CIRACHE, todos los sistemas que tenemos, y por qué no conversan entre sí, por qué no tenemos integralidad entre sus sistemas. Son distintos proveedores, sí, pero después yo también entendí acerca de la vulnerabilidad de los sistemas, y si tuviéramos todos los huevitos en una sola canasta, también sería un riesgo. Es decir, si nos falla un sistema, nos fallarían todos. Es como lo que nos ha pasado con, bueno, ya no voy a dar ejemplos, pero también tiene sus ventajas y desventajas el hecho de que tengamos como módulos versus todo un sistema integrado. Pero bueno, la idea es que también sean, que sean compatibles entre ellos. Eso también es un tema que independiente a la modularización de los sistemas también es posible mejorar ese ámbito. Bueno, que sean precisos, que sean sensibles en términos de variaciones, que sean claros y que sean informativos. Y por último, ¿cierto? Lo que ya les dije al comienzo. Para poder comparar yo necesito un parámetro. Los indicadores en sí mismos, cuando son medidos, no entregan en ese momento la información necesaria para tomar decisiones. Yo debo recoger esa información y debo comparar con algún estándar. Y los estándares básicos pueden ser superiores, óptimos o mínimos, ¿cierto? Va a depender. Los superiores son aquellos que desbordan los resultados, es decir, los resultados que podríamos tener en el mejor de los casos, si todas las condiciones son favorables. Y hay uno que es óptimo, que es probablemente el que con más probabilidades se pueda cumplir. Y también hay un estándar mínimo que probablemente considere situaciones adversas, que también es bueno, saludable considerar. La mayoría de los indicadores modernos hoy en día tiene umbrales de cumplimiento. Se plantea un rango para establecer si está dentro de lo esperado o no. Sobre cierto porcentaje se considera cumplido, bajo ese porcentaje se considera no cumplido. Entonces, cuando uno genera esa flexibilidad, sobre todo bajo la complejidad que nosotros en salud se trabaja, por lo tanto, es recomendable porque es muy frustrante, porque a veces es muy difícil cumplir con ciertos resultados, pero las personas y en general los sistemas y la organización han hecho un gran esfuerzo, pero hay ciertas condiciones que a veces es muy difícil de manejar porque nosotros trabajamos en un sistema que es, ¿cómo se llama? Bueno, que la salud de las personas no solamente depende de la gestión que haga salud, ¿cierto? Estamos conectados, ¿cierto? Muy relacionados con otros sectores también, y el nivel de ingreso, la educación, la estabilidad laboral, todas esas variables, ¿cierto? Son muy relevantes para la ruralidad. Bueno, y así podría mencionar un montón de otros indicadores que claramente influyen sobre las condiciones de vida, de salud de las personas. Ustedes saben que las personas mientras más educación tienen, más se lavan las manos y por lo tanto menos se enferman. Ustedes saben que el concepto de lavarse las manos es muy potente. O sea, no solamente ahora que tenemos una pandemia, sino que antes, si nosotros nos laváramos las manos, hubiésemos lavado antes como la lavamos ahora, probablemente muchas enfermedades, ¿cierto?, hubiesen disminuido mucho antes, ¿cierto? Pero eso también tiene que ver con la educación, porque no solamente con términos de nivel educacional, sino que en términos de conciencia de cómo funciona el mundo, el cuerpo humano, los sistemas, etcétera.
¿Cómo se determinan los estándares? Bueno, aquí es un tema especial, todo depende, como dice la canción. Puedo tomar datos históricos, pero eso nos lleva a la mediocridad, ¿eh? Pero también puedo tomar análisis del mismo proceso, hacer estudios del proceso, hasta cuánto se puede llegar bajo el equipamiento, las capacidades, las condiciones. Utilizar, por ejemplo, referencia externa de los mejores, de los que lo hacen mejor que nosotros. Ojalá sepa que me voy a comparar con los que están más atrás, ¿cierto? Con los que tienen más bajo nivel de desempeño. La idea es compararse, ojalá, con el promedio de la industria o con los mejores. Utilizar también estos procesos de aprendizaje que se utiliza, ¿cierto?, a través del benchmarking, que es un poco de aprender de las experiencias también de los demás, de otras instituciones, cuando yo voy a un congreso, cuando yo voy a un encuentro, ¿cierto?, de buenas prácticas o de buenas experiencias, entonces también es un momento para aprender y sacar de ahí buenas ideas. La opinión de expertos también, ¿cierto? Si yo me voy a centrar en ciertos indicadores asociados, por ejemplo, a las infecciones asociadas a la atención, a las caídas, y yo debo establecer ciertos estándares, preguntarle a los expertos obviamente también ayuda en complemento con los demás, ¿eh? Yo creo que esto también se puede considerar no solamente un solo elemento, sino que puede ser un complemento. Y también la evidencia científica, ¿cierto? Lo que dice la ciencia es muy relevante, que no, ¿cierto? Que no es lo mismo que la teoría. Hay quien te dice, no, que la teoría, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Yo no creo así, porque yo creo que la teoría surge de la práctica, ¿cierto? De la propia experiencia. En cambio, la ciencia es lo más seguro porque alguien se dedicó a demostrarlo, que eso que se planteaba en la teoría funciona en la práctica. Por lo tanto, la ciencia obviamente es la madre de todas, por lo tanto, yo creo que en la medida que los países desarrollan y entienden la importancia de la ciencia, invierten más en ciencia porque desarrollan con eso mejores procesos, toman mejores decisiones, utilizan mejor la tecnología, los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que yo les tenía preparado para hoy día. Ustedes se fijan que ha sido bastante tratado de sintetizar al máximo, porque aquí he pasado como 4 o 5 unidades de una asignatura tradicional de control. Pero creo que hemos tratado de mostrar, ¿cierto?, lo más conciso y que es la base de lo que vamos a ver en la próxima clase, que es ya el diseño de un mapa estratégico, donde vamos a necesitar, y eso se los voy a decir ahora, para la próxima clase, si bien es cierto, vamos a dar un tiempo para que puedan desarrollar la actividad práctica. Como yo sé que ustedes trabajan en grupo, la idea es que ustedes decidan, ustedes pueden trabajar a lo mejor en la misma institución o en distintas instituciones, pero escojan de una de esas instituciones en las que ustedes trabajan la visión, la misión y los objetivos. ¿Ya? Si todos trabajan en distintas instituciones, escojan aquella organización donde tenga la visión, la misión y los objetivos más claramente definidos y que los tenga más actualizados, si es que tuvieran que definir un criterio. ¿Ya? La mayoría de las organizaciones hoy en día tiene una visión, una misión y objetivos. ¿Ya? Y con eso ese es el insumo que vamos a necesitar para la actividad práctica que vamos a desarrollar, pero ya a contar de la próxima clase. ¿Ya? Bien, yo dejo entonces abierta la plenaria. Yo sé que estamos justito en el tiempo, rogaba que alcanzáramos, pero creo que hemos estado bien. Yo no sé si hay algún comentario que me quieran hacer, algo que agregar, me encantaría escucharlos y escucharlas. Cansados, me imagino, sí, yo sé que están cansados. Después de esto, ¿tienen alguna otra clase? ¿Sí? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya. Entonces están esperando apagar el computador. Yo la verdad que los entiendo muy bien, ¿eh? Todos los días llegan invitación para actividades, congresos, y como que, y la verdad que uno ya lo único que quiere es apagar el computador y desconectarse un poco de las videoconferencias. Pero bueno, no sé si habrá quedado claro, les habrá parecido algo interesante, algo que destacar. Como yo les digo, yo no soy dueña de la verdad, y lo único que yo hago aquí en estas clases es recopilar información, cosas que uno va encontrando en la medida en que uno va aprendiendo más de estos temas, y uno trata de transmitirlo desde la experiencia, ¿eh? Porque otro profesor de control de gestión les va a tomar el libro de AMAT, o sea, los libros básicos, y les va a enseñar lo que es un sistema. Yo lo hago solamente desde lo que yo veo, desde lo que yo he explorado, de las experiencias que hemos tenido, particularmente la experiencia más importante que yo he tenido en salud. Así que, bueno, no sé si hay algo que quieran decir o agregar o comentar.
información para hacer una sola tarde, pero no, súper bueno, bastante resumido. Y obviamente se agradece el tema de llevarlo a salud, porque en realidad ese ingeniera que ingeniera, el resto son todos de la salud. Tal vez para ella el tema de la empresa, control, negocio, es un poco más familiar, para el resto nadie. Sí, sí. Entonces, hablar de términos que uno no conoce en 3 horas, 4 horas, no sé, bastante difícil, pero llevarlo al ejemplo de salud más fácil absorberlo, pero maratónica jornada. Gracias de todas formas. Sí, bueno, discúlpenme, yo no sé, me dieron poco tiempo para estos 4 temas que, como les digo, son, si yo los desarrollara paso a paso, ejemplo a ejemplo y aplicado, sería mucho más tiempo. Ojalá hubiésemos podido aplicar un par de casos para haber analizado esta información, pero bueno, fue poquitito. Pero por lo menos me invitaron, ¿ah? Porque antes yo en esta asignatura, hace 4 o 5 años atrás, yo trabajaba más, ¿ah? Lograba instalar más conceptos de estos temas, porque yo manejo hartos temas relacionados con esto. Pero no significa que yo sea experta, pero me apasionan mucho, me gustan mucho, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y yo tengo discusiones con bueno, ustedes no se conocen, con Alex Medina, nosotros somos colegas de las mismas asignaturas y tenemos discusiones, porque él también ve control de gestión, pero yo lo hago desde mi experiencia en control de gestión. Yo trabajé en este ámbito y he trabajado toda mi vida en este sector. Por lo tanto, yo le digo que eso que dicen los libros no es tan así. Yo creo que en la práctica funciona distinto. Entonces, y lo otro, que el sector salud es particular. Las decisiones no se toman como en cualquier parte. Por ejemplo, uno no puede a veces escoger con quién trabajar. Se fijan ni con qué insumos o recursos trabajar. Uno tiene que trabajar con lo que hay. ¿Cierto? Y muchos directivos tienen que enfrentar esa situación también. En las decisiones en salud no se toman en términos de la eficiencia, la efectividad necesariamente. Por ejemplo, muchos equipamientos que nosotros tenemos que tener en salud no lo hacemos por los indicadores de rendimiento, a veces hay que tenerlos nomás. O sea, un desfibrilador en urgencia hay que tenerlo, aunque no lo usemos nunca. Pero probablemente en una clínica, ¿cierto? O en otro lugar, las decisiones pasan por otros criterios, ¿cierto? Nosotros no podemos escoger los pacientes que atendemos, ¿cierto? Sobre todo cuando existe urgencia. En cambio, hay otros sectores que sí pueden escoger los pacientes que escogen, o sea, que atienden, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa posibilidad. Tenemos problemas estructurales de financiamiento, estructurales de organización, tenemos dificultades, ¿cierto? También en cómo se gestiona todo el tema de gestión de personas, ¿cierto? No podemos desconocer que tenemos también ahí dificultades. Entonces, claro, es como un poco trabajar con lo que hay. Y sumado a eso, algunas reformas y sumado a eso también todo el ámbito de la privatización también, que es una sombra nuestra, ¿cierto? Que con la instalación del GES, obviamente con eso se ha fortalecido más el sector privado que el sector público en Chile, ¿cierto? Entonces, claro, uno esperaría que fuera el sector público que se fortaleciera con este tipo de estrategias y la verdad que no ha sido tan así, pero también hay que reconocer que nosotros en el sector público no somos tan eficientes, ¿cierto?, como debiéramos serlo. O sea, es cierto que nosotros podríamos mejorar muchísimo más los procesos si tuviéramos, ¿cierto?, los incentivos adecuados, la transferencia de los recursos de manera oportuna y que el sistema de financiamiento funcionara, ¿cierto?, dirigida hacia los incentivos correctos. No es la productividad necesariamente, sino que también si fueran los resultados, no es por prestación necesariamente, sino que si se nos midiera por nuestros resultados o por el impacto que tiene nuestra gestión, tendríamos buenos resultados también. Nosotros tenemos indicadores sanitarios extraordinarios comparados con otros países del mundo versus, ustedes saben, el porcentaje del gasto en salud, considerando, por ejemplo, el PIB. Entonces, nosotros en general en tiempos de impacto y de resultados tenemos buenos resultados. El tema es que no somos tan eficientes en el uso de recursos. Este mensaje que yo les daba, el número de horas de licencias médicas en promedio en salud es muy alto. Se fijan, nosotros tenemos hasta hace muy poco cero recaudación de ingresos propios. Antes no se recuperaba prácticamente los ingresos propios. Las aseguradoras no objetaban todas las facturas, nunca pagaban. Ahora sí, lo están haciendo. Se fijan, estamos mejorando el pago a proveedor, etcétera, pero ha sido muy lento. Pero también es cierto que una cosa es el presupuesto asignado y otra cosa son la transferencia de recursos. ¿Ya? Una cosa es lo que te dicen que te van a financiar y otra es realmente lo que te financian a partir de la producción, ¿cierto? Y es cierto que muchos establecimientos terminan produciendo mucho más de lo que finalmente les pagan por las prestaciones programadas, ¿cierto? Con FONASA se negocia un número de prestaciones que no todas esas se financian, porque en el fondo si usted se pasa,
lo siento, se pasó, pero es que era GES, chuta, pero es que, bueno, había que hacerlo igual. Entonces, claro, hay ciertas cosas que cuesta entender cómo se toman las decisiones cuando existen esa situación. Pero yo diría que a pesar de la complejidad, porque tenemos un sistema muy complejo, ¿eh? Todo ámbito tiene su complejidad en sí misma. Por eso yo digo, mirar el sistema de afuera es muy fácil, pero desde adentro es otra cosa, como se dice, es con guitarra. Pero aún así yo creo que es muy posible mejorar todas estas herramientas del sistema, del sector público, como los presupuestos, las planificaciones estratégicas, los cuadros de mando, etcétera, han surgido en el sector público, que han sido adaptados e incorporados al sector privado y han sido muy útiles para mejorar la gestión. Y así otros más. Así que ese es el intento que estamos haciendo ahora también. Ya chicos, entonces yo los dejo descansar. Muchas gracias. Lamento que por el tiempo no hubiésemos tenido tiempo de conocernos un poquito más, pero mira, ya a lo mejor en algún minuto retomaremos a lo mejor alguna actividad presencial y bueno, y nos podemos conocer físicamente y a lo mejor ojalá yo les rogaría que si pasan por mi oficina o por la facultad, entren a mi oficina y por lo menos saludemos. Profe, mire, yo estuve ahí en la pantalla ese día que estuvimos, bueno, yo creo que a mí me encantaría, sobre todo en estos cursos con adultos, que se genera otro tipo de ambiente. A mí me encanta hacer clases con adultos porque siento que hay otra recepción, que ustedes están aquí porque quieren aprender y también por un título, ¿verdad? Pero más por aprender que por otra cosa. En cambio, los estudiantes de pregrado, ellos con tal de pasar la asignatura y recibir pronto su título, y da igual, ¿cierto?, lo que uno les diga. En cambio, con ustedes yo sé que hay otro filtro, la experiencia de ustedes son un sector especial, yo diría que son bastante exigentes. Así que bueno, por eso trato de esforzarme de poder contribuir en algo hacia ustedes. ¿Ya? Ya chicos y chicas, nos quedamos hasta aquí entonces. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? Ojalá puntuales porque también vamos a tener poquito tiempo para ver varias cosas importantes. ¿Ok? Ya chicos, chicas, muchas Gracias. gracias. Chao, profe. Sigan cuidándose. Chao. Chao, Chao, chao. profesora, que esté Gracias, La clase bien. chao, queda, profe. sí, la clase queda grabada y la presentación ya la tienen disponible. Chao, chao. Chao, que esté bien. Chao, muchas gracias.